Pues resulta que en el año 2010, un emprendedor tecnológico estaba a punto de tirar a la basura millones de dólares. Y no solo el dinero, o sea, el trabajo de años de su equipo y lo que parecía ser la gran obra de su vida. Madre mía, qué presión. Totalmente. Pero claro, si saltamos un par de milenios atrás, tenemos a un emperador romano enfrentándose a una de las plagas más mortíferas de la historia, viendo cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. Y me imagino que su reacción no fue precisamente entrar en pánico, ¿no? Pues fíjate que decidió que su principal preocupación iba a ser su propia tranquilidad mental. Así que, ¿qué tienen en común un genio de Silicon Valley y el hombre más poderoso del mundo antiguo? A ver, supongo que ambos descubrieron que frente al desastre absoluto estaban intentando resolver la ecuación de la vida mirando la variable equivocada. Exacto, justo eso. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión que, bueno, rompe con muchos de los esquemas que solemos dar por sentados. ¿Sí? Vamos a sumergirnos en una colección de lecturas del 20 de abril, el llamado Día 110, que lleva por título Tú eres la variable. Y lo que hace que esta pila de documentos sea una auténtica mina de oro, al menos para mí, es que toma fuentes aparentemente inconexas. O sea, emperadores estoicos, entrenadores de fútbol americano, maestros espirituales. Y lo fascinante aquí es cómo todos convergen en lo mismo, ¿verdad? Eso es, todos concluyen que no controlamos el clima, ni la economía, ni a las personas que nos rodean. La única variable operativa, la única que de verdad cambia el resultado de la ecuación, somos nosotros mismos. Y claro, aceptar esa premisa lo cambia absolutamente todo. Es una idea que puede resultar tan liberadora como aterradora, porque de buenas a primeras elimina cualquier excusa que tengamos. Ya, nos deja sin escapatoria, básicamente. Totalmente. Si no controlamos las circunstancias ni las expectativas injustas del mundo exterior, el foco vuelve irremediablemente al interior. Pero para que esa variable funcione, el primer paso que establecen estos textos es que tenemos que saber quién es esa variable. No puedes gobernar lo que no conoces. Exacto. Hay una cita demoledora en estas páginas del autor, Malidoma Patrice Sommet, que advierte que mientras no operemos desde nuestra auténtica naturaleza, nos pasaremos la vida intentando ser lo que otras personas son. O sea, convirtiéndonos en imitadores. Justo. Y vivir como un imitador significa vivir con tiempo prestado, consumiendo una cantidad de energía brutal en mantener una máscara. Uf, esa idea de mantener la máscara me recuerda a una historia fantástica que aparece en los textos. Una parábola de Anthony de Melo, que ilustra perfectamente el peligro de actuar en lugar de simplemente ser. Ah, la historia de la serpiente, ¿verdad? Es buenísima. Sí. Resulta que había una serpiente que aterrorizaba a todo un pueblo. Era súper agresiva, mordía a cualquiera que se acercara y mantenía a los aldeanos confinados por el miedo. Una pesadilla para el pueblo, claro. Total. Pues un día llega un maestro espiritual, habla con la serpiente y, oye, la convence de que adopte el camino de la no violencia. La serpiente, con la mejor de las intenciones, decide dejar de morder. Pero me temo que ahí empiezan los problemas para la pobre serpiente. Ya te digo. El problema es que los aldeanos se dan cuenta muy pronto de que la serpiente ahora es completamente inofensiva, así que pierden el miedo y empiezan a tirarle piedras, a pisarla, a arrastrarla por la cola. Madre mía, la destrozan. Literalmente. La pobre serpiente, al borde de la muerte, se arrastra de vuelta al maestro espiritual y le reprocha que su consejo casi le cuesta la vida. Y la respuesta del maestro es brillante. ¿Qué le dice? Le dice, amiga, te dije que dejaras de hacer daño, no que dejaras de sisear. ¡Wow! Es que el maestro identifica el error fundamental ahí mismo. La serpiente confundió la forma de la virtud con la sustancia, ¿sabes? Alaro renunció a su instinto, a su naturaleza. Eso es, renunció a su instinto de protección para interpretar el papel de alumna perfecta que creía que complacería al maestro, y el resultado de esa actuación no fue la iluminación espiritual, sino convertirse en una víctima. Que es lo que nos pasa muchas veces cuando intentamos encajar. Totalmente. Esto conecta de lleno con el concepto taoísta del Wu Wei, o actuar sin hacer, que menciona Lao Tzu. A menudo en Occidente traducimos eso como pereza o pasividad. Sí, como tirarse en el sofá y no hacer nada. Exacto. Pero el Wu Wei es todo lo contrario. Es una acción tan perfectamente alineada con nuestra naturaleza intrínseca que no requiere fricción. No hay actuación. O sea, la serpiente que sisea para proteger su espacio, pero elige no inyectar veneno. Justo. Está practicando el Wu Wei. Está siendo auténtica sin ser destructiva. Pero ojo porque, a ver,
A veces la palabra autenticidad se usa hoy en día como un escudo para ser un absoluto cretino. En plan, yo soy así y digo lo que pienso, si te molesta es tu problema. Ya, la típica excusa para tratar mal a los demás. Exactamente. Y los textos no dejan que nos salgamos con la nuestra tan fácilmente. Robert Dew interviene aquí para dejar claro que conocer tu verdadera naturaleza no es un pase libre para el mal comportamiento. Claro, la autenticidad te obliga a comportarte bien. Te obliga a asumir la responsabilidad de tu impacto en el mundo, pero partiendo desde un lugar de verdad, no desde un guión prestado. Y si lo pensamos, el coste de ese guión es altísimo. Es como un actor que lleva tanto tiempo en un escenario que ha olvidado cómo hablar con su propia voz. ¡Qué buena analogía! Es que sostener ese personaje, calcular constantemente qué espera el público, reprimir las reacciones naturales, es un drenaje cognitivo agotador. Agota porque el cerebro tiene que procesar la realidad a través de un filtro extra. Y esa pérdida de energía nos deja sin recursos cuando verdaderamente los necesitamos. Vale, vamos a desgranar esto un poco más, porque una vez que empezamos a operar desde esa autenticidad, nos encontramos de frente con el siguiente gran obstáculo. Que es cuando la realidad exterior choca con lo que creemos. Exacto. ¿Qué pasa cuando el mundo exterior contradice violentamente nuestras convicciones más profundas? Las fuentes nos advierten que nuestra variable tiene que aprender a distinguir entre sus creencias y la evidencia pura y dura. Y ahí es donde volvemos al genio de Silicon Valley del que hablábamos al principio. Eso es. George Raveling rescata la historia de Stuart Butterfield, y es un caso de estudio brutal sobre este choque entre el ego y la realidad. En 2010, Butterfield había invertido años de su vida y levantado millones de dólares para un videojuego llamado Glitch. Había puesto toda su reputación sobre la mesa, literalmente. Toda. Pero cuando lanzaron el juego fue un desastre. La atracción era inexistente. El mercado estaba dando una respuesta clarísima, y es que a nadie le interesaba. En una situación así, la inmensa mayoría de las personas caen víctimas de la falacia del coste hundido. Cuando hemos invertido tanto dinero y tanta identidad en una creencia, nuestro ego nos ciega ante la evidencia. Nos montamos la película de que solo necesitamos un poco más de tiempo o más marketing. No. Exactamente. Pero Butterfield logró aislar su variable. Gobernó a sus percepciones, miró la evidencia empírica con total frialdad y tomó una decisión dolorosísima, que fue matar el juego. Que hay que tener valor para hacer eso. Muchísimo. Pero al hacerlo, se dio cuenta de que su equipo había creado una herramienta interna de mensajería para coordinarse mientras desarrollaban ese juego fallido. Butterfield pivotó, tomó esa herramienta secundaria y la convirtió en el producto principal. ¿Y esa herramienta era Slack? Slack, sí, una plataforma que revolucionó la comunicación empresarial y que años después salió a bolsa valorada en casi 20.000 millones de dólares. Es alucinante. Pero lo fascinante de esta recopilación de fuentes es que no se queda solo en el caso de éxito de Wall Street. Toma esta misma capacidad de aislar la variable y la traslada a un contexto de vida o muerte con Marco Aurelio. Porque al final el mecanismo psicológico es idéntico. Marco Aurelio gobernaba Roma durante la plaga antonina. Para dar un poco de contexto histórico a quien nos escucha, no estamos hablando de un brote menor. Fue una barbaridad. Morían miles de personas. Ando el imperio. Las legiones caían enfermas, la economía colapsaba, los cadáveres se apilaban en las calles. La reacción humana natural ante esto es el pánico absoluto. La desesperación total, claro. Pero Marco Aurelio actualizó su creencia basándose en la evidencia de su filosofía estoica. Se dio cuenta de que la plaga era una circunstancia externa fuera de su control. Su ansiedad, en cambio, provenía íntegramente de sus juicios sobre la plaga. Y como gobernar ese juicio interno era la única variable que podía controlar, trabajó para descartar la ansiedad. Sistemáticamente, sí. Claro, el estoicismo que exponen Séneca y Ryan Holiday en estas páginas aplica esta misma cirugía a todo. Observan que perseguir la fama y la riqueza desmesurada casi siempre termina generando paranoia o miedo a perderlo todo. Esa es la evidencia empírica. A ver, hagamos de abogado del diablo por un momento. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? ¿En qué sentido? Si siempre estamos rindiéndonos ante la primera evidencia negativa, si abandonamos el barco en cuanto los datos nos dicen que las cosas pintan mal o que el juego no funciona, ¿dónde queda la perseverancia? Ah, claro. La línea fina entre pivotar y rendirse. Exacto.
A veces las grandes innovaciones requieren que alguien ignore las críticas y siga adelante. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo un pivote brillante o si simplemente nos estamos rindiendo demasiado pronto ante la primera dificultad? Es una pregunta buenísima, y es la trampa en la que es más fácil caer. Pero la distinción que hacen los textos radica en la diferencia entre la creencia ciega y la perseverancia informada. Vale, cuéntame más sobre eso. Pues mira, la creencia ciega está impulsada por el ego. Persiste, se enfada y se victimiza cuando los hechos la contradicen. Es como empeñarse en empujar una pared de hormigón solo para no admitir que nos equivocamos de camino. Ya cabezonería pura. Eso es. La perseverancia informada, en cambio, tiene claro el objetivo final, pero es radicalmente flexible en los métodos. Butterfield no dejó de ser emprendedor, simplemente dejó de empujar un producto muerto. Claro, y Marco Aurelio no dejó de gobernar. Justo. No dejó de gobernar el imperio, pero dejó de sufrir por lo inevitable. Se trata de tener la agilidad mental para redirigir la energía hacia algo verdaderamente operativo. Es decir, no abandonar el movimiento, sino dejar de correr en la dirección equivocada. Me parece clave esto. Y para tener esa agilidad necesitamos un catalizador. Algo que nos empuje a actuar hoy y no el año que viene. Y eso nos lleva a uno de los puntos más crudos y poéticos de estas lecturas. El reloj no se detiene. La urgencia de la mortalidad. Exacto. Pero me encanta cómo lo introducen a través de G.K. Chesterton. Él proponía una especie de ritual constante. Sugería dar las gracias antes de cualquier cosa. No solo antes de comer, sino antes de abrir un libro, antes de escuchar un concierto, de nadar o, como él decía, antes de mojar la pluma en el tintero. ¡Qué bonito! Si conectamos esto con el panorama general, detrás de esa gratitud desbordante hay un reconocimiento muy agudo de que nada de eso está garantizado. Chesterton celebra el presente porque entiende lo que Séneca nos dice sin anestesia. Séneca corrige una ilusión cognitiva tremenda que casi todos compartimos. Tendemos a imaginar la muerte como una línea de meta lejana, ¿verdad? Un evento en el futuro hacia el que vamos caminando poco a poco. Sí, como algo que nos espera al final. Pues la realidad es que la muerte está sucediendo ahora mismo. Todo el tiempo que ya ha pasado, los días de ayer, el mes pasado, nuestros años de infancia, todo ese tiempo ya le pertenece a la muerte. Es una bofetada de realidad telitale fuerte. Y el entrenador Tony Dungy recoge este concepto recordando la película El Club de los Poetas Muertos. Ah, la escena de las fotografías. Sí, el profesor John Keating pone a sus alumnos frente a las fotos en blanco y negro de los antiguos alumnos. Chicos que creyeron que tenían todo el tiempo del mundo y que ahora, según Keating, están fertilizando narcisos. Es el carpe diem en su forma más pura. Haz que este día importe, totalmente. Pero cuidado, porque vivir con esa hiperconciencia de la muerte puede tener un efecto paralizante. Si nos levantamos con la presión de que hoy podría ser el último día, nos podemos bloquear por completo intentando hacer algo monumental. De no estar aprovechando la vida. Por eso, los textos rescatan la solución pragmática de Marco Aurelio y de pensadores como Jeff Waldman. Nos dicen que no podemos quedarnos esperando a que se materialice la república ideal de Platón para empezar a actuar. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas. Ni exigirnos perfección instantánea. Hay que conformarse con pequeñas mejoras. Pasos ridículamente pequeños, paso a paso. Plantar una semilla hoy sabiendo que generará un cambio lento. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque si unimos estas ideas, la imagen del tiempo cambia. No es un pasillo larguísimo que tenemos por delante. Es más bien el marco de una puerta en el que siempre estamos parados, a punto de cruzar. Y todo lo que dejamos atrás desaparece al instante. Eso es. Ahora bien, en ese umbral del presente, rara vez estamos solos. Compartimos nuestro tiempo con personas que nos frustran o nos hacen daño. Si nosotros somos la variable, ¿cómo interactuamos con el resto? Ryan Holiday trae una observación de Winston Churchill súper irónica sobre esto. Churchill decía que los padres siempre esperan que sus hijos nazcan con sus virtudes, pero sin heredar ninguno de sus defectos. Muy típico, sí. Holiday profundiza en lo ridículo que es castigar a un hijo por debilidades que ha aprendido del mal ejemplo de los propios padres. Y Séneca toma esta dinámica y la expande a todas las relaciones. Y propone una solución que requiere mucho temple. Requiere una disciplina tremenda. Séneca nos pide ir en contra del error fundamental de atribución.
Esa trampa mental donde justificamos nuestros errores por las circunstancias, pero juzgamos los de los demás basándonos en su carácter. En plan, yo llegué tarde por el tráfico, pero él llegó tarde porque es un egoísta. Exactamente. Séneca recomienda resistir la lectura menos caritativa y convertirnos activamente en abogados de oficio de quienes nos rodean. Abogados de oficio de los demás. Me vuela la cabeza ese concepto. Implica luchar por ver el lado del otro, presumiendo su inocencia en lugar de su culpa. Marco Aurelio lo convirtió en una máxima: ser estricto con uno mismo y comprensivo con los demás. Porque el estoicismo es una herramienta para la reforma personal, no un garrote para golpear a la sociedad. Vale. Pero me surge una duda razonable. Si vamos por la vida actuando como defensores públicos de los que nos amargan la existencia, ¿no corremos el riesgo de pecar de ingenuos o dejar que se aprovechen de nosotros? Es una objeción válida, pero Séneca te diría que no hay ni un gramo de ingenuidad en esto. Es una disciplina profundamente práctica. ¿Qué pasa cuando reaccionamos con indignación ante una ofensa? Que la amígdala toma el control y perdemos la cabeza. Le entregamos el mando a distancia de nuestras emociones al otro. Justo. Asumir la inocencia relaja la situación, permite perdonar el fallo humano y nos devuelve el foco a lo único sobre lo que tenemos jurisdicción real, nuestro propio comportamiento. Retenemos el poder. Y al retener el poder, llegamos al dominio final que la variable debe controlar. La elección de la felicidad. Robert Louis Stevenson aparece en estas lecturas con una cita directa increíble. Afirma que subestimamos profundamente nuestro deber de ser felices. Al llamarlo deber, convierte cualquier miseria en un abandono de responsabilidades. Totalmente. Carlos Castañeda refuerza esto con una visión fascinante. Dice que nos hacemos a nosotros mismos miserables o nos hacemos fuertes, pero la cantidad de esfuerzo y trabajo es exactamente la misma. O sea, buscar pruebas de que el mundo está contra ti gasta muchísima energía calórica. Muchísima. Por eso en los textos proponen aplicar este cambio a través del papel, el journaling. El acto físico de escribir proporciona espacio entre los pensamientos automáticos y el cerebro. Porque, como dicen, el papel es mucho más paciente que las personas. Sirve como recolección de evidencias. Al leer nuestras propias quejas, obligamos a la parte lógica del cerebro a ver lo irracionales que estamos siendo. A mí me gusta verlo como ir a un gimnasio y elegir entre dos rutinas distintas de ejercicio. Estás sudando y quemando las mismas calorías, de cualquier modo, ¿no? Exacto. Así que más vale elegir la rutina que te construye en lugar de la que te destruye y te rompe los ligamentos. Justo. Por eso Marco Aurelio descartó su ansiedad en medio de la plaga. No era una felicidad pasiva, era un músculo que decidió ejercitar diariamente con sus anotaciones. Bueno, menuda síntesis de todo el análisis, porque desde la serpiente que aprendió a sisear sin morder, hasta el videojuego fallido de Slack, pasando por las fotos de los estudiantes y el emperador estoico. Todo responde a la misma pregunta. ¿Qué está en tu poder y qué vas a hacer con ello? Así es. Si es necesario, aprovecha el día, ayuda a los demás y elige construirte. Es la forma que emerge de todo esto. Y esto plantea una pregunta importante para que quien nos escuche explore por su cuenta. Si estamos quemando tanta energía en estar frustrados o ansiosos construyendo nuestra miseria, ¿cuál es la recompensa oculta que secretamente estamos obteniendo de esa queja? Guía no hacia la perfección, sino simplemente hacia ser inconfundible y auténticamente nosotros mismos. Pues ahí dejamos esa reflexión vibrando. Ha sido increíble desgranar todo esto hoy. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado por compartir este rato y este descubrimiento con nosotros. Nos encontramos en la próxima inmersión. Hasta entonces. Hasta pronto.